Mira qué bien. Bueno, entonces, recuerda, ¿no? Esencialmente la parte importante que habíamos visto la clase pasada era primero las ecuaciones de Euler, ¿no? Que nos decían, digamos, daban ecuaciones para la evolución ¿no? de la velocidad de rotación, ¿sí? De un sólido en general, ¿no es cierto? ¿Está bien? Recuerdan que teníamos, por supuesto, para poder, digamos, cerrar y tener un sistema completo de ecuaciones, necesitábamos conocer los torques, ¿eh? Los torques esos reducidos. Recuerdan el cual al torque verdadero sobre el sólido se le restaba un torque, digamos, equivalente, que era la fuerza neta total aplicada, como si la fuerza neta total estuviera aplicada en el centro de masas, ¿no? El torque que haría esta fuerza total supuestamente aplicada en el centro de masa, eh, hay que restárselo al torque de verdad, ¿no? Por supuesto, el torque de verdad depende de cómo están distribuidas las fuerzas, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, con ese torque reducido, si quieren, teníamos las ecuaciones de evolución. ¿Mm? No sé si se las recuerdo, están acá atrás, ¿no? Okay. Estas de acá, ¿no? Estas últimas. ¿Eh? Estos son los torques reducidos que comentábamos, las componentes, ¿no? Fíjense, son componentes todas sobre los ejes fijos al cuerpo, ¿no? Y además consideramos ejes principales, ¿no? El tensor de inercia es diagonal, tiene esos tres. Bueno, estas eran posibles ecuaciones de evolución. Recuerda, por supuesto, si escribimos las componentes estas en términos de los ángulos de Euler, digamos, y las velocidades asociadas, ¿no? Tita, phi, psi, tita punto, phi punto y psi punto, bueno, teníamos ecuaciones para la evolución de los ángulos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, en particular lo que habíamos analizado era el caso de cuerpos libres de fuerza, digamos, con estos torques efectivos igual a cero, ¿está bien? Que podía ser ya sea que estuvieran efectivamente libres de fuerza, no hubiera ninguna fuerza aplicada, o que la única fuerza aplicada fuese la gravedad, ¿no? El peso, digamos, en un campo gravitatorio uniforme, ¿no? Con lo cual el peso estaría aplicado en el centro de masa. Entonces, bueno, el K', el efectivo, vale cero, ¿no? Sí. Porque justamente el torque es la fuerza neta sobre el cuerpo, sobre el centro de masa, ejerce el mismo torque que el torque completo, ¿no? Entonces la diferencia es cero. Entonces, bueno, ya sea un sólido libre de fuerzas realmente o cayendo libremente en un campo gravitatorio uniforme, digamos, sus ángulos, la variación de sus ángulos en el tiempo satisfacen las ecuaciones estas de Euler por el lado derecho igual a cero, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ya habíamos analizado, bueno, dos cosas. Primero, el caso genérico, que todos los momentos de inercia eran distintos, ¿no? Un cuerpo sin ninguna simetría particular, ¿está bien? Ya habíamos visto esencialmente que había métodos más o menos cuali cuantitativos para describir ¿eh? La forma del movimiento. ¿Mm? Habíamos visto que, por ejemplo, que si tenemos un cuerpo, por supuesto, ¿no? Como con los tres momentos distintos, ¿no? Y que las rotaciones alrededor de los ejes principales que correspondían al momento de inercia más grande y más chico eran estables, ¿no? Cualquier apartamiento esencialmente se mantenía cercano al, a la rotación alrededor de esos ejes. Mientras que el intermedio, el eje principal que correspondía al momento de inercia intermedio, ese era inestable, ¿no? Una rotación alrededor de ese eje del cuerpo, bueno, cualquier pequeña perturbación lo apartaba rápidamente, ¿no? Lo hacía, digamos, oscilar de una manera complicada y donde tenía apartamientos grandes de la rotación pura alrededor del eje, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito. Y después, bueno, habíamos visto algunas construcciones geométricas, ¿no? Que nos hablaba de los tensores de inercia, de los elipsoides de inercia, ¿no? Asociados al tensor de inercia. Por ejemplo, uno de los casos era, ¿no? La intersección en un espacio abstracto, si quieren, donde los ejes miden momento angular, por ejemplo. Son ejes que son paralelos a los ejes principales, pero bueno, miden otra cosa, ¿no? Entonces, en esos ejes particulares, porque recuerdan, el movimiento, por ejemplo, uno de los casos rápidos recuerdo es, el movimiento era, digamos, el momento angular L, sus componentes, ¿no? Iban cambiando en el tiempo, pero
siguiendo, digamos, la curva que era la intersección entre el elipsoide de inercia y la esfera, digamos, de radio L, ¿no? ¿Está bien? El módulo del... Y el elipsoide de inercia, ¿no? Que está definido en ese espacio. Entonces, bueno, dependiendo de cómo sean las condiciones, ¿no? Como el, el L, digamos, ¿está bien? Teníamos distintos tipos de intersecciones. Por ejemplo, un caso simple es este, ¿no? La esfera con el elipsoide, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, ¿no? La intersección entre una esfera y el elipsoide cuando el movimiento es muy cercano a girar alrededor del eje 3, ¿no? La rotación pura alrededor del eje 3 da una cosa... bueno, si fuera pura alrededor del eje 3 sería la esfera toca justo en los puntos estos y estos, ¿no? Está contenida justo adentro del elipsoide. Y el punto de contacto es solamente ese punto, entonces el vector L está solo en el eje 3, ¿no? O sea, está girando ahí, fijo. En cambio, un pequeño apartamiento, bueno, hace que la esfera sea un poquito más grande, ahí intersecta al elipsoide en toda una curva acá, bueno, y esencialmente el movimiento será el de la punta, digamos, del vector L, moviéndose sobre esa curva, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, era, por ejemplo, lo que veíamos acá. Acá lo tenemos un poquito dibujado. Acá tenemos las distintas posibilidades, ¿no? De acuerdo a cómo sean, ¿no? Cómo esté el L, ¿está bien? Como sea por ejemplo, como decíamos recién, si está orientado exactamente el giro, digamos, alrededor del eje 3, bueno, la esfera, digamos, es un... Y el elipsoide se intersectan en un punto, bueno. Y a medida que va cambiando, por ejemplo, un poco, si el L está un poquito inclinado respecto del eje 3, bueno, la esfera y el elipsoide se intersectan en estas curvas, arriba y abajo, digamos, hay una simetría. Y entonces el movimiento de la punta del L sigue esta curva, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que decíamos, para un giro cercano a ser alineado con el eje 1, y acá, bueno, con el eje 2, ¿no? Este era el que tenía el momento en ese intermedio, ¿no? Cualquier apartamiento, fíjense, la intersección entre la esfera y el elipsoide en ese caso, son estas curvas de por acá, ¿no? O esta de por acá, ¿no? Entonces el movimiento, fíjense que se aparta mucho del eje 2. Eso, bueno, eso nos muestra un poco cualitativamente, ¿no? La estabilidad de los... Bueno, y finalmente lo que habíamos visto, bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Un poco más. El movimiento del sólido libre también, como hemos considerado, pero en caso de revolución, ¿no? O sea que tenía un eje de simetría de revolución, digamos el eje 3, por ejemplo. Entonces, bueno, inmediatamente los momentos de inercia correspondientes a los ejes perpendiculares a ese eran iguales, ¿no? En particular, bueno, acá habíamos dicho el caso en que fuera alargado, digamos, el cuerpo en la dirección del eje de revolución, en cuyo caso, ¿no? Los momentos de inercia estos son más grandes que el 3, ¿no? El correspondiente al eje 3. Entonces, bueno, acá habíamos deducido, bueno, fíjense, de las ecuaciones de Euler, inmediatamente deducíamos, por ejemplo, que al tener I2 e I1 iguales, esta ecuación decía esto, o sea que la componente 3 de omega era constante, ¿no? Y como L3, como omega 3 lo puedo escribir como L3 sobre I3, bueno, L3 sería I3 por omega 3, ¿no? Recuerdan que también eso, ¿no? Que este L en los momentos de, digamos, en los ejes principales se escribía muy simple, ¿no? Este recuerdan el L intrínseco, ¿no? Que correspondía al spin, a la rotación alrededor del centro de masa, ¿no? Recuerdan que en el fondo las ecuaciones de Euler me decían cómo evolucionaba ese particular L. ¿Está bien? Bueno, en ese caso, omega 3 constante, como o sea, L3 sobre I3 constante, y como L3 simplemente es la proyección del L sobre el eje 3, ¿está bien? Y L, por supuesto, es un vector fijo, en el espacio. Entonces, bueno, la constancia de esto me dice que acá el θ tiene que ser constante, ¿no? Entonces, fíjense que ya eso me dice inmediatamente, ¿no? Que la inclinación de este eje es constante. Entonces, el movimiento, fíjense, no hay θ punto, o sea,
Recuerden, el θ punto era la velocidad, si quieren, en la dirección de la línea de nodos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá elegimos, por supuesto, el eje Z fijo en la dirección del L, ¿no? La inclinación estrictamente de 13 es del t. Entonces, bueno, entonces fíjense, nos quedan solamente dos velocidades posibles, el phi punto alrededor de Z y el psi punto alrededor de X3, ¿no? Esos serían los dos giros, ¿está bien? Entonces, bueno, habíamos visto lo que está acá atrás, ¿no? Básicamente. Lo que decíamos, ¿no? Tenemos las dos velocidades que quedan, el phi punto y el psi punto, por supuesto no hay θ punto, θ es constante. Entonces, bueno, esto me dice inmediatamente cómo es el movimiento, ¿no? El movimiento lo que está haciendo es la rotación alrededor del eje Z con phi punto, a la vez que gira alrededor del eje 3 con psi punto, ¿no? Recuerden la diferencia, ¿no? Fíjense que psi punto no es omega 3. Omega 3 todavía tiene una contribución, el omega total, digamos, todavía tiene una contribución de este, ¿no? Porque esta parte tiene proyección sobre 3, ¿no? O sea, el omega 3 es psi punto más phi punto coseno θ, ¿no? Ahí, ¿está bien? Recuerda, lo que era constante omega 3 es esto, ¿no? ¿Está bien? Mientras fíjense que el omega 1, en la dirección esta, en la dirección, ¿está bien? Obviamente no tiene componente de psi punto porque son perpendiculares, tienen solo la componente de omega, bueno, de phi punto, quiero decir, ¿no? El omega 1 tiene solo componente de phi punto, que es por supuesto phi punto seno θ, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, y sabiendo que esto, ¿no? El omega 1 es L1 sobre I1, y L1 justamente es también la proyección del L sobre esto, L seno θ. ¿Está bien? Bueno, obviamente θ es constante, así que inmediatamente sacamos que phi punto, bueno, acá se cancelan los θ, ¿no? Pero phi punto sacamos que es L sobre I1, y el otro, este omega 3 que también era omega 3 que era constante, que es este, por proyección, que vale esto. Bueno, sacamos que phi punto es L sobre I1, bueno, también sacamos psi punto, ¿no? Entonces fíjense, podemos calcular. Entonces, bueno, el movimiento es un movimiento de precesión alrededor del eje Z, a la vez que rota sobre 3, ¿no? Ese era el movimiento del sólido libre de revolución. ¿Está bien? Entonces, si quieren, ahora pasamos al sólido, digamos, a un movimiento similar, que es un movimiento bastante usual, ¿no? Que es el que llamamos de trompos, ¿no? Que lo que es esencialmente es un sólido también de revolución, como este, pero tiene un punto fijo. Bueno, está rotando alrededor de un punto fijo, ¿no? Que lo vemos acá, dibujito del trompo, parece una zanahoria, no es un trompo, pero bueno, es una, lo van a encontrar así muchas. ¿Está bien? Entonces, bueno, la idea cuál es, la idea es eso, ¿no? Estudiar cómo sería el movimiento del trompo, ¿eh? Con un punto fijo, acá lo consideramos el origen del sistema este, y por supuesto actuado por la gravedad, ¿no? Estos trompos que nos interesan van a estar actuados por la gravedad. Ahora sí tenemos torque, ¿no? Tenemos torque tanto de la gravedad como obviamente de la fuerza de contacto acá, ¿eh? ¿Está bien? Fíjense, si usáramos las ecuaciones de Euler, ¿no? Recordando un poquito, volviendo un poco a la mecánica analítica nuestra, ¿no? Si usamos las ecuaciones de Euler, que esencialmente no son otra cosa que la conservación del momento angular, ¿no? Y el torque, ¿no? O sea que la variación del momento angular en el tiempo está asociada con el torque aplicado. Bueno, por supuesto, para las ecuaciones esas necesitamos el torque completo, que incluye la fuerza esta de contacto, ¿no? Fuerza de vínculo, ¿eh? Además de la fuerza aplicada, que es el peso. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, en ese caso necesitaremos también, para resolver el problema en este caso, necesitaremos conocer el torque debido a esto, ¿no? Por supuesto, una posibilidad es tomar el torque respecto al punto O, con lo cual en ese caso sería 0 y solo tendríamos el torque debido al peso, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, bueno, lo podríamos reducir ahí. Resolver de esa manera. ¿Está bien? Bueno, por supuesto también lo podemos resolver con todo lo que conocemos de Lagrange, ¿no? Ahora podemos calcular la energía cinética. La energía potencial es muy simple, es, ¿no?, mg por la altura del centro de masa. ¿Eh? Así que también podemos escribir las ecuaciones de Lagrange si quisiéramos. Bueno, entonces empecemos con la energía cinética, ¿no? Bueno, acá están claramente definidos los ángulos, ¿no?, que conocemos, los de Euler, ¿no? ¿Está bien? La inclinación del eje 3 respecto de z, que es el θ, ¿está bien? Y después, bueno, tenemos el ángulo girado alrededor del eje z, ¿está bien? Y por supuesto lo que se gira alrededor del eje 3, ¿no? El psi. Bueno, obviamente recuerdan que muchas veces era conveniente, o en general era conveniente, tomar digamos, como origen de nuestro sistema fijo al cuerpo, el centro de masa, ¿no? ¿Está bien? En cuyo caso recuerdan que como está acá, escrito acá abajo, ¿no? Bueno, en general la energía cinética tiene tres componentes, uno de traslación pura, uno de rotación pura, y una componente mixta que involucra traslación y rotación, ¿no? Bueno, entonces, bueno, obviamente si el punto, este era el origen del sistema, ¿no?, que estamos tomando. Pero si el punto este involucraba el centro de masa, este desaparecía y nos quedaban los de traslación pura y rotación pura, ¿no? Esta era la forma, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense que hay un caso particular donde es más conveniente tomar otro punto, ¿no?, que es justamente este caso, el caso en el que un punto del cuerpo esté quieto, tenga velocidad cero, ¿eh?, como es el caso este. En ese caso, bueno, claramente se va a este, ahora por la razón esta, ¿no?, de que v 0 es 0, pero también se va a este, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, nos quedaría que toda la energía cinética es de rotación. Por supuesto, de rotación, pero alrededor de este punto, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, si hubiéramos tomado el centro de masa, como no, como origen de nuestro sistema de fijo al cuerpo, bueno, obviamente se hubiera ido por esta razón, pero ahora la velocidad sería la del centro de masa, que no es cero, ¿no? Estaría muy bien. ¿Está bien? Tendríamos componente de traslación. Bueno, es lo mismo, ¿no? Cualquiera, no es que sea más o menos conveniente uno otro. Finalmente, cuando uno los termina escribiendo, dan esencialmente las mismas ecuaciones, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, una cosa a observar. En particular, acá si quieren tomamos el origen O para variar un poquito, ¿está bien? De manera que la energía cinética es esta, pero recuerden, ahora el tensor de inercia está referido al origen este, ¿no? No al centro de masa. Por eso tiene el supraíndice O. Pero es muy fácil, recuerden, por el teorema de Steiner lo podemos calcular muy simplemente. Recuerden, este era el tensor referido a un punto cualquiera, digamos, conocido el tensor respecto al centro de masa. Si conocíamos el vector A, que me decía qué posición tenía el punto O respecto al centro de masa, ¿no? En particular, fíjense acá, si llamamos L a la posición del centro de masa respecto del punto este, entonces el vector A no es otra cosa que el que apunta en la dirección de esto, ¿no? Vale L en la dirección 3 y tiene signo negativo, ¿no? Es menos L en la dirección 3. Ese sería lo que está acá. Así que bueno, si uno hace eso, o sea que, fíjense, acá aparecen las componentes de A, ¿no? Acá la única componente distinta de 0 de A es la 3, que vale menos L. Entonces, bueno, haciendo la cuenta esta, fíjense que el momento de inercia siempre pensamos que son ejes principales, ¿no? ¿Está bien? En un caso están centrados en el centro de masa, acá, y en el otro caso están centrados en el punto O, ¿no? Pero son principales. Entonces fíjense que cómo quedan, ¿no? Esencialmente el momento de inercia
asociado al eje 3 es el mismo, no, obviamente. Y estos 1 y 2 simplemente están aumentados por esta cantidad. ML cuadrado. Así que bueno. Bueno, fíjense el, el momento, digamos, la energía cinética, entonces sería esta expresión de acá, que es un medio, ¿no? Sería un medio de I1, 0 por omega 1, o sea, omega 1 cuadrado, más un medio de I2, omega 2, omega 2, omega 2 cuadrado, más un medio de I3, 0, ¿no? Omega 3 cuadrado. Pero I1 y I2, 0 son iguales, así que queda un medio de I1 más I2, o sea, eso da dos veces eso, ¿no? Dos veces un medio de I1, digamos, queda I1. Factor común de omega, perdón, hice una cosa que está mal. Queda un medio de I1, factor común de omega 1 cuadrado más omega 2 cuadrado, ¿no? O sea que, bueno, creo que eso creo que está hecho más explícitamente acá. Bueno, no dice mucho. Pero es lo que está acá, ¿no? Si uno recuerda, conocemos las componentes omega 1, omega 2, ¿no? Y omega 3, ¿no? En términos de las velocidades y ángulos de Euler, ¿no? Así que bueno, si uno se da cuenta, omega 1 cuadrado más omega 2 cuadrado, esto es lo que decía recién, ¿no? Que la energía cinética queda así. Esto acá queda esta expresión simple. ¿Está bien? Bueno, es más simple de lo que parecía. ¿Está bien? Y bueno, y el omega 3 sabemos que ya recién lo vimos, ¿no? Es psi punto más phi punto coseno tita, ¿no? ¿Está bien? Recuerda, el omega 3 no tiene componentes de tita punto, porque tita punto está en la dirección del eje de nodos, que es perpendicular al 3, ¿no? Al eje 3. Entonces solo tenemos esto. Entonces esta es la componente omega 3 al cuadrado, bueno, y esta la suma de estos dos cuadrados da esto, ¿no? Entonces, fíjense que la energía cinética sería, bueno, acá se está escrita, sería esta, ¿no? La parte que es toda de rotación alrededor del eje O, es esta. Y el lagrangiano, bueno, le tenemos que restar la energía potencial, ¿no? Que es muy simple. Es mgl coseno tita. L coseno tita es la altura, ¿no? Del centro de masa. ¿Está bien? Entonces, fíjense, tenemos el lagrangiano. Por fin escribimos un lagrangiano de un cuerpo rígido, ¿no? Particular del tronco. Entonces, bueno, tenemos la posibilidad de escribir las ecuaciones de Lagrange ahora, ¿no? Nuestras variables coordenadas generalizadas son los ángulos, ¿no? Phi, tita y psi. ¿Está bien? Fíjense que phi y psi, ¿está bien? No aparecen, ¿no? No aparecen en el lagrangiano, aparecen en la velocidad de psi, phi punto y psi punto. ¿Está bien? Son variables cíclicas. Tita no, tita aparece explícitamente. Entonces, bueno, fíjense que esto me da inmediatamente que hay una conservación, que dl de phi punto es constante y dl de psi punto también es constante, ¿no? ¿Está bien? Ya sea por Nether o por la ecuación de Lagrange directamente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué cosas son esas? Físicamente, bueno, recuerdan, ¿no? Estas son las dl de q punto, ¿no? Son las p, ¿no? Los momentos generalizados. Y recuerdan que cuando la variable era un ángulo, ¿está bien? El momento generalizado corresponde al momento angular, al correspondiente a ese ángulo, ¿no? La dirección, digamos, del eje de rotación de ese ángulo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, el derivado de L de phi punto me da el momento angular en la dirección de la rotación de phi punto, o sea, la dirección z, ¿no? El eje z. Y equivalentemente, L a psi punto me da el momento angular en la dirección del eje correspondiente a psi punto, que es el eje 3. Entonces, fíjense que tenemos estas dos condiciones, que LZ
y L3 son constantes, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra condición tenemos? Bueno, tenemos un lagrangiano que es independiente del tiempo, ¿no? ¿Está bien? Entonces la energía se conserva. Y más aún, fíjense, si uno mira las velocidades acá, fíjense que esto es bicuadrático en las velocidades, ¿no? Cuando uno desarrolla este cuadrado, aparece psi punto cuadrado, phi punto cuadrado, el doble producto, phi punto, psi punto. Acá ya están al cuadrado. No aparecen las velocidades en forma lineal, siempre cuadráticas, ¿no? Producto de dos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que claramente tiene la forma que nos dice que la energía es directamente la energía mecánica, ¿no? La energía que en general debería calcularse de esta manera, hacer toda esta cuenta. Bueno, no hace falta, sabemos que, digamos que, por lo que dijimos recién, o bueno, más técnicamente, ¿no? La energía cinética es homogénea de orden 2, las velocidades, es la energía mecánica. Directamente la suma de T más B, o sea, sería esto más esto. ¿Eh? Entonces, fíjense que tenemos la condición de esta energía mecánica constante y estas dos constantes. Fíjense que tenemos entonces tres constantes de movimiento. Lz, L3 y la energía mecánica. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, en lugar de un poquito lo que habíamos hecho ya alguna vez, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kepler y eso. A veces nos convenía usar las conservaciones en lugar de directamente usar las ecuaciones de Lagrange de movimiento, ¿no? Es como si tuviéramos una primera integral de las ecuaciones de Lagrange, ¿no? Entonces es conveniente usar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conservación de L3 me dicen instantáneamente, ¿no? Que este objeto de acá es constante, ¿no? Vale L3 sobre I3, lo que está acá. ¿Mm? Que recuerdan que es omega 3, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, si uno va acá a LZ, fíjense, acá le aparece otra vez el mismo objeto. ¿Eh? I3. Esto acá no es otra cosa que L3. Entonces, fíjense que phi punto, por ejemplo, es muy simple de calcular, bueno, es de despejar, ¿no? Es LZ menos L3 coseno tita dividido esto por seno cuadrado, ¿no? Porque está acá. Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos relaciones, ¿eh? Que fíjense que, bueno, si uno, hasta más, si uno reemplazara el phi punto acá, tendría explícitamente psi punto en función, ¿no? De constante de movimiento, parámetros del problema y el ángulo tita, ¿eh? Y acá lo tiene de esa manera, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense que podemos despejar las dos velocidades que aparecían ahí, el phi punto y el psi punto, en términos del ángulo tita, ¿eh? Y los parámetros del problema, ¿está bien? No sé si conviene. Entonces, bueno, por ejemplo, si lo reemplazamos acá en la energía cinética, acá, donde dice phi punto y psi punto, reemplazamos, bueno, acá es muy simple, dice psi punto está siempre acompañado de esta manera, así que es muy fácil, no hace falta, es directamente, ¿no? Y 3, es directamente L3 sobre I3 esto, ¿no? Y acá, bueno, acá reemplazamos el phi punto por esto, ¿no? Entonces, fíjense que aparece una cosa como es, que es lo que está acá, ¿no? Como queda esta relación, que involucra tita punto, ¿eh? Esa sí, esa no la pudimos, esa no la despejamos, despejamos phi punto y psi punto, ¿no? Nos queda esto. Bueno, acá queda una constante que la pasamos al lado de la derecha, L3 menos esto, L menos esto, quiero decir. Bueno, que la definimos como una nueva constante que tiene unidad de energía, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es muy parecido a lo que pasaba en el caso, ¿no? de fuerzas centrales, ¿no? Donde podíamos reducir el problema a un problema equivalente unidimensional, donde aparecía una sola variable. Acá pasa lo mismo, aparecen tita punto y phi, y tita, quiero decir, ¿no? La misma variable, su velocidad y la variable, ¿no? ¿Está bien?
Era lo que pasaba, ¿no?, en Kepler, por ejemplo, cuando usamos, ¿no?, el potencial efectivo. ¿Está bien? Quedaba algo parecido. Para el R, ¿no? Aparecía R punto y una función de R. Bueno, acá pasa algo parecido. Entonces, bueno, aprovechamos. Es un poquito más complicada la expresión, nada más, pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, conviene definir algunas constantes. Van a aparecer todo el tiempo. Y por conveniencia las llamamos así, ¿no? A y B, que son estas, A y B son los dos L, dividido cada uno de ellos por esto, ¿no? Esto no es otra cosa que digamos, el momento de inercia correspondiente al eje 1. O al eje 2 son iguales, ¿no? ¿Está bien? Entonces L3 sobre ese momento de inercia lo llamamos A, bueno, y B esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, y alfa y beta llamamos a estas de acá, ¿no? El cociente de MGL dividido lo mismo, de 2 veces MGL dividido lo mismo, y cociente de 2E' dividido lo mismo. ¿Está bien? Bueno, con esas definiciones, fíjense, o sea, obviamente porque pasamos esto dividiendo, ¿no? Y nos aparecen naturalmente las constantes estas. Acá mismo ya están dividiendo, ¿no? Esto está dividiendo esto. Entonces, fíjense que nos queda, esta expresión de acá nos queda de esta manera, ¿eh? Básicamente lo que hicimos es usar las definiciones, bueno, multiplicamos por el seno cuadrado que aparecía acá abajo, ¿eh? Y reordenamos, ¿no? Fíjense que acá aparece naturalmente ya LZ sobre esto, están al cuadrado los dos, ¿no? Así que aparece LZ sobre esto, que es el B, L3 sobre esto, que es el A, y bueno, y cuando esto lo pasé para el otro lado, me apareció el 2 veces L' dividido esto, y también me aparece el 2 dividido esto, ¿no? Cuando, bueno, si quieren multiplico por 2 sobre esto, ¿está bien? Me aparece o sea, muy simple, no hay ninguna cosa rara. Entonces, fíjense que me queda esta expresión, ¿no? Aquí pasé para un lado todo lo que no tiene tita punto y me quedé con lo que es tita punto del otro lado, ¿eh? Queda este objeto de acá. Y bueno, fíjense que es conveniente definir la variable coseno tita, ¿no? Llamamos mu, por ejemplo, la variable coseno tita, bueno, porque si derivamos mu punto, salvo el signo, es tita punto seno tita, ¿no? Que elevado al cuadrado es esto, ¿no? O sea, esto de acá no es otra cosa que el mu punto al cuadrado, ¿no? Entonces es conveniente definir la variable mu coseno tita. Bueno, y acá, acá aparece directamente, y acá obviamente donde aparece seno cuadrado lo escribimos como 1 menos coseno cuadrado, ¿no? 1 menos mu cuadrado. ¿Está bien? Y acá aparece explícitamente mu. Entonces fíjense que esta expresión de acá, escrita en términos de la variable mu, queda de esta manera, ¿eh? Directamente nos da como una velocidad al cuadrado, ¿no? Para esa variable mu punto al cuadrado, función de mu. Función polinómica, ¿no? Tampoco es nada complicado. Bueno, que uno la puede, acá aparece, ¿no? El 1 menos mu cuadrado, bueno, se puede ordenar un poquito. Y nos queda esta expresión. Nos queda que mu punto al cuadrado es esto, ¿no? Fíjense que ahora tenemos algo parecido a lo que comentamos antes, ¿no? Para el caso de Kepler, ¿no? El R punto cuadrado, ¿no? Tenemos una cosa así. Si esto lo pasamos por el otro lado, o sea, a menos F la llamamos un potencial efectivo de mu. Fíjense que tenemos esta relación, que mu punto cuadrado menos F igual a 0, ¿no? Menos F lo llamamos el potencial efectivo. Fíjense, esto sería el movimiento equivalente, si quieren, unidimensional, ¿no? Por ejemplo, de una partícula que tuviese masa 2, ¿no? Esto sería un medio de la masa, sería energía cinética, como si masa 2, esto sería. ¿Eh? Y con energía mecánica 0, ¿no? ¿Está bien? Sería un movimiento de esto. Entonces, de nuevo, lo podemos pensar como un movimiento unidimensional con este potencial, donde nos imaginamos, por ejemplo, puntos de retorno, ¿no? En los ceros
del potencial este, ¿no? Está bien, donde la velocidad tiene que ser cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, es una forma de verlo. Bueno, para ver cómo es el potencial este, analizamos un poquito la función f. ¿Está bien? Fíjense la función f. No sé si lo tengo mejor acá en esta otra. Adicional. Bueno, acá está hecho un poquito, lo que les comentaba, está hecho un poquito más explícitamente, ¿no? Omega 1 y omega 2 eran estos. Al elevarlos al cuadrado y sumarlos, bueno, se simplificaba esta expresión. Y acá, bueno, lo mismo que estaba hecho ahí, está hecho acá. Con las mismas definiciones y todo. Y la ecuación. Bueno, si quieren lo vemos acá. Creo que tengo más dibujos acá. Bueno, fíjense, este sería lo que quedó el F, que sería menos el potencial efectivo, ¿no? Que definimos como F. Fíjense qué pasa cuando, por ejemplo, la variable mu es muy grande, ¿no? Obviamente, mu es el coseno tita, así que mu está entre menos 1 y 1, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, no importa. Funcionalmente esta expresión yo la puedo dibujar para cualquier forma de mu, ¿no? Para cualquier valor de mu. Entonces, obviamente, físicamente está restringido a este menos 1, 1, pero bueno, funcionalmente yo lo analizo en general. Bueno, por ejemplo, digamos, fíjense qué pasa cuando mu es muy grande. Fíjense, esto es un polinomio grado 3, ¿no? Acá aparece mu por mu cuadrado, grado 3, es el orden más alto. Entonces, obviamente, cuando mu es muy grande, el que gana es el beta por mu cubo, ¿no? Es el término dominante, o sea, la función tiende a esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense una cosa, esto me dice que cuando me voy a mu's muy grandes, f es positiva, y cuando me voy a mu grandes el módulo, pero negativos, f es negativo, ¿no? O sea que obviamente f cruza el eje mu igual a 0, ¿no? Cruza el eje en algún mu, digamos. ¿Está bien? Hay un 0 claramente. ¿Está bien? Bueno, y la otra cosa es que debido a este de acá, fíjense, cuando mu vale 1 o menos 1, ¿está bien? Justo en los extremos estos, esto vale 0, entonces, bueno, el f vale menos esto, que es un número positivo. ¿Eh? O sea que nu y menos 1 es negativo la función. ¿Está bien? Por supuesto, eso vale si mu 1 menos 1, digamos, no se anula esto, ¿no? Fíjense que si b fuera igual a a, acá aparece, sale el factor, aparecería 1 menos mu, entonces en mu igual 1 esto se anularía. Entonces en ese caso vale 0. Pero bueno, pero mientras sean distintos a y b, entonces bueno, esto da siempre un número negativo definido, ¿no? La f en 1 menos 1. ¿Está bien? Fíjense, para que b sea igual a, recuerdan de la definición, ¿no? Uno y otro eran las LZ y L3 dividido lo mismo. Así que A es igual a B si LZ es igual a L3, ¿no? Fíjense cuál es la condición para que LZ sea L3, es que los ejes coincidan, ¿no? O sea que el trompo esté girando con el eje, su propio eje 3 en la dirección de Z. O sea, esté el trompo estrictamente vertical. Esa sería la condición para que A y B fueran iguales. Pero bueno, si el trompo está inclinado, LZ es distinto a L3, entonces pasa esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos ya información de cómo es la función, ¿no? Para empezar, sabemos que es positiva para mu muy grandes, negativa para mu grandes pero negativos. Sabemos que tiene que ser negativa en 1 y menos 1. Entonces tenemos varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad es esta. Esta que está acá. Otra posibilidad sería esta, ¿no? Positiva lejos, negativa lejos de este lado, y negativa en 1 y menos 1, por ejemplo, pero acá se hace esto, ¿no? ¿Está bien? Tiene dos ceros más.
Fíjense, ¿no? Matemáticamente es un polinomio de grado 3, ¿está bien? Entonces tiene que tener 3 ceros. ¿Mm? Sabemos que uno tiene que ser real, porque pasa de positivo a negativo, eso estamos seguros, entonces uno va a ser real. Y los otros dos pueden ser, ya sea reales también, como el caso este, o complejos, ¿no? En cuyo caso sería el caso este, sería que los ceros son complejos, ¿no? ¿Está bien? Que son, aparecen como complejos conjugados los dos. Entonces, bueno, las posibilidades son estas, así, así. Y fíjense que acá tenemos un problema, ¿no? Porque en el caso este, bueno, los dos, si quieren, pero ¿cuál es el problema con el movimiento, ¿no? El movimiento real, físico, que se tiene que dar entre, está limitado a estos valores, entre 1 y -1. ¿Está bien? Y fíjense que, recuerdan, esto tiene que ser mu punto cuadrado igual a esto, ¿no? Obviamente, mu punto cuadrado igual a f se puede dar solo si f es positiva, ¿no? ¿Eh? Porque esto, cuando no es cero, es definido positivo. ¿Está bien? Y además tiene que estar dentro de mu 1 menos 1. Entonces fíjense que eso no pasa acá en ninguno de los dos. En ningún momento f es positivo entre 1 y -1 en estos dos casos. Entonces fíjense que estos casos no son posibles físicamente. Esto no, ¿eh? Digamos, para un movimiento real del trompo, el potencial no puede ser así ni así. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tiene que hacerse positivo en algún punto acá, ¿no? Acá adentro, para que podamos tener mu punto cuadrado igual a f, ¿eh? Que tiene que ser positivo dentro de este intervalo. ¿Está bien? Bueno, acá había una posibilidad adicional, ¿no? Que es un poco equivalente a este, que los dos ceros reales estén, ya sea del lado negativo o también puede estar del lado positivo, ¿no? Es lo mismo, no importa, no funciona tampoco, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, de hecho la posibilidad que funciona, o sea, que lo que debe ser en un caso real, es que los ceros estén dentro del intervalo -1 a 1, ¿no? Por ejemplo, los valores mu1 y mu2, de la f. Entonces, en esta zona, donde es positiva, se puede desarrollar el movimiento, ¿no? Mu punto cuadrado puede ser igual a este. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense que el potencial efectivo es menos F, ¿no? Entonces el potencial efectivo sería esto dado vuelta, negativo. Entonces, bueno, acá tendríamos un potencial efectivo y podríamos tener movimiento, ¿no? Con los puntos de retorno con energía cero, si quieren, sobre el eje, ¿no? Con los puntos de retorno mu1 y mu2. ¿Está bien? Bueno, eso es lo... Ahora vuelvo al... Lo que está analizado acá, ¿no? Bueno, un poquito, ¿no? Dimos toda la vuelta y venimos a esto. Que esta sería la posibilidad. ¿Eh? Bueno, entonces, si quieren ya lo que vemos de primera, ¿no? Es que el movimiento va a ser un movimiento periódico, si quieren, ¿no? Por, por lo que nos imaginamos, ¿no? Del movimiento unidimensional equivalente para tita punto, ¿no? Pues, tita, recuerden, ¿no? Es la inclinación del trompo, del eje 3 respecto del eje Z, la vertical. Entonces, bueno, esa inclinación, fíjense, va a estar oscilando, ¿no? Periódicamente, no armónicamente, pero sí periódicamente, ¿no? Entre los puntos de retorno, va y vuelve. ¿Está bien? Entonces, es lo que se llama el cabeceo, ¿no? Cabeceo del trompo, o lo que se llama también nutación, ¿no? Como la forma más técnica de llamarlo, nutación. ¿Está bien? Bueno, fíjense, si volvemos al phi punto, recuerden el phi punto estaba escrito en términos, ¿no? De tita y las constantes, no, la podemos escribir en términos de mu así. ¿Está bien? Este es el phi punto.
sea, el tita punto, el tita, digo, ya sabemos más o menos, por lo menos cualitativamente lo que hace, ¿no? Va y viene, el trompo cabecea. Pero también el trompo está girando alrededor del eje Z, ¿no? Con phi punto. ¿Está bien? Y veamos cómo es phi punto. ¿Mm? Phi punto si lo escribimos en términos de, de los omegas, digamos, a ver, perdón, creo que acá lo tengo mejor hecho. Si salteamos esto de acá. Esto, acá está, eso es lo que había escrito. Phi punto lo teníamos, quedaba, recuerdo, ¿no? Determinado así, ¿no? De la constancia, ¿no? De LZ y L3, habíamos deducido esto. Y bueno, escrito en términos de las variables, bueno, las definiciones que sabíamos, LZ sobre esto, L3 sobre esto, que eran B y A, y coseno de tita, que era mu, queda claramente escrito así, ¿no? El seno cuadrado lo escribimos como 1 menos cuadrado. ¿Está bien? Fíjense. Entonces, bueno, recuerden, el movimiento está limitado a mu entre mu1 y mu2, que son los dos más chicos que el módulo menor que 1, ¿no? Están contenidos dentro del intervalo menos 1 a 1. O sea que esto de acá siempre es un número positivo, ¿no? 1 menos mu cuadrado, para todo el movimiento, todos los mu posibles que va a tomar. Pero bueno, el de acá arriba depende cómo sean estas constantes, que podría ser positivo o negativo, ¿no? ¿Eh? Entonces fíjense qué pasaría el caso, por ejemplo, en que fuera siempre positivo. O sea, phi punto quedaría definido siempre positivo. Cambiaría su valor, aumentaría, disminuiría, pero sería siempre positivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que el giro en phi es siempre en el mismo sentido, ¿no? Alrededor del eje Z es siempre en el mismo sentido. Mientras además recuerdan que el trompo está cabeceando, ¿no? El tita va variando entre los extremos. El tita 1 y tita 2 que correspondían, ¿no? A mu 2, mu 1 y mu 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso, si uno mira digamos, el eje 3 del trompo, la punta superior del trompo, si quieren, el movimiento que estaría haciendo sería este, ¿no? Siempre gira alrededor del eje Z en el mismo sentido y además cabecea. Es el trompo hace esto, ¿no? ¿Está bien? Este sería un posible movimiento. ¿Qué pasaría si esto cambiara de signo en algún momento? ¿Eh? Cambia de signo por algún valor de mu intermedio, ¿no? Entre mu 1 y mu 2. Bueno, en ese caso el movimiento en phi se revierte, cambia el signo de phi punto. O sea, el trompo volvería para atrás, ¿no? Haría una cosa así. Está avanzando en la dirección positiva, si quieren, en el sentido positivo de phi punto. ¿Está bien? ¿Está bien? Y acá, bueno, acá sigue avanzando, acá se hace cero la velocidad de phi punto, y acá se hace negativa, va para atrás. ¿Eh? ¿Está bien? Después se hace cero otra vez y va para adelante. ¿Está bien? Entonces, bueno, va alternando, digamos, cuando cambia el tita, cambia el signo eventualmente de phi, ¿no? Entonces el trompo hace una cosa así rara, ¿no? Fíjense, ¿no? Medio inesperado, ¿no? Pero bueno, esa sería una posibilidad. Esto sería si cambiara de signo en valor intermedio, ¿no? Entre mu1 y mu2. ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, si se hiciera cero? Si el cero lo tuviera no dentro del intervalo, sino en un extremo. ¿Eh? En mu2, acá arriba. Bueno, acá la velocidad sería cero, phi punto, pero después sería siempre positivo, ¿no? O sea, sería una cosa, siempre gira en el mismo sentido, pero eventualmente llega a velocidad cero. Entonces, esencialmente lo que hace es eso, ¿no? Hace este movimiento. Que es un caso límite de este, si quieren. ¿Eh? No, pero que está intermedio entre el primero y el segundo. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, ¿de qué va a depender que haga uno u otro movimiento? Obviamente dependerá de las condiciones iniciales, que me fijan, si quieren, las condiciones iniciales son las que me fijan las constantes de movimiento, ¿no? LZ, L3 y la energía. ¿Eh? Entonces, definidas esas tres constantes, en términos de las condiciones iniciales, bueno, eso me dirá cómo va
hacer el movimiento. ¿Está bien? Entonces, bueno, habrá condiciones iniciales para cada uno de estos movimientos posibles, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en el movimiento, si quieren, más usual, que notablemente es este, el tercero de acá. ¿Por qué? Bueno, porque la condición inicial que le da las condiciones para este movimiento son las más usuales cuando uno juega, digamos, o trabaja con trompo, ¿está bien? Fíjense, ¿cuál sería la condición? Bueno, la condición sería el trompo inclinado a un cierto ángulo θ cero, ¿está bien? O sea, con velocidad θ punto igual a cero, o sea, está quieto, inclinado quieto, y girando sobre su eje con phi punto cero. ¿Está bien? O sea, no había otro, no, y además, por supuesto, está quieto, no está girando alrededor del eje Z. O sea, la única componente de velocidad angular que tiene es en la dirección del eje, de su eje 3. Está girando sobre sí mismo, pero no está cambiando ni θ ni phi. Phi punto cero, θ punto cero. ¿Está bien? Esa es la condición inicial, ¿no? Que uno tiene el trompo girando sobre su eje y lo tiene quieto, ligeramente inclinado, con alguna inclinación. θ cero. ¿Está bien? Bueno, y después lo suelta. ¿Está bien? Entonces, obviamente, el trompo va a empezar a caer por acción de la gravedad. Bueno, y a medida que, fíjense lo que me dice lo que tenemos acá, a medida que va creciendo el θ, que va, digamos, el θ va aumentando, ¿está bien? Empieza a generarse phi punto. Originalmente era cero, ¿está bien? El phi punto. Porque era cero, bueno, la condición es que la condición inicial en θ cero, esto acá arriba es cero, ¿no? Y eso es claro que es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque si el trompo está girando sobre, solo el único giro que tiene es el psi punto en la condición inicial, ¿no? Sobre su eje 3, todo el L está en la dirección 3. O sea, el L completo es el L3, no hay otra cosa. Entonces el LZ es simplemente la proyección de L3 sobre la dirección Z, que es L3 coseno de θ. En este caso, θ cero. Entonces la condición inicial es exactamente que esto sea cero, justamente, ¿no? L todo en la dirección 3, o sea L3, y la componente Z, L3 coseno θ. Entonces la condición inicial es phi punto igual a 0. Fíjense pero por supuesto, L3 y LZ son distintos de 0, ¿no? LZ vale el L3, que es constante, digamos, y que sabemos que vale, el inicial es simplemente I3 por phi punto 0, ¿no? ¿Está bien? El único giro es el phi punto 0. Entonces L3 es I3 por phi punto 0. ¿Está bien? Y LZ es eso mismo por coseno de θ 0. O sea, son dos valores fijos dados. Pero, ¿qué pasa? Cuando el θ crece, debido a la gravedad, el trompo empieza a caer, ¿está bien? El θ aumenta, pero el coseno disminuye. Este número se hace más chico de lo que era, entonces ahora ya no es 0 esto. Da un número positivo y entonces phi punto empieza a moverse, ¿no? Entonces fíjense que el movimiento en phi se genera a partir de la caída del trompo, ¿no? Entonces a medida que cae se empieza a mover a la derecha. Bueno, y ahí es cuando aparece el movimiento de este. Obviamente el cabeceo es debido a la caída y el movimiento en phi que se genera a partir, ¿no? de esa caída, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y por supuesto tiene lo que sabíamos, ¿no? Un punto de retorno. Esa caída no sigue indefinidamente, sino que en un momento se frena, ¿está bien? Y vuelve a subir. Entonces tenemos el movimiento de subida y bajada. Tenemos este movimiento en particular. Y por supuesto, cuando vuelve al valor inicial de phi0, ¿está bien? Que llamamos el θ2, el mu2, bueno, obviamente vuelve a las condiciones iniciales, ¿no? ¿Está bien? Se frena.
¿Está claro? Entonces, ¿cómo sería cualitativamente la condición inicial y el movimiento que se genera, ¿no? ¿Está bien? Espera. Bueno, esa entonces es si quiere, el análisis rápido cualitativo del movimiento. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo lo analizamos un poquito más cuantitativamente, ¿no? Bueno, esto es lo que teníamos acá escrito. Estas son las condiciones que comentaba, ¿no? Que el omega está en la edición 3, el psi.0. La condición inicial. La inclinación es θ 0. ¿Eh? Entonces, bueno, estas son las constantes que corresponden a esa condición inicial. L3, por supuesto, es I3 por omega 3, que es todo este. Lz es la proyección de esto sobre el eje Z. ¿Está bien? Bueno, y la energía es esta, ¿no? La energía mecánica. ¿Está bien? Que tiene la parte potencial y la energía esta de cinética, que era toda rotación, ¿no? ¿Está bien? Bueno, recuerden que teníamos definido la E', que era, justamente, E' era E menos esto. ¿Eh? Así que E menos esto no es otra cosa que el mg coseno θ 0. O sea, la E' es mgl coseno θ 0. ¿Está bien? Entonces, bueno, ya tenemos definidas las constantes, ¿no? de nuestros problemas, constantes dadas por las condiciones iniciales. Fíjense, el B es A coseno θ 0 y alfa es beta coseno θ 0. ¿No? Si uno vuelve a las constantes. Simplemente porque recuerden, las constantes estaban, A y B estaban definidas como L3 y LZ dividido, ¿no? del I1 más ml cuadrado. ¿Eh? Así que como L3 y LZ difieren en el coseno θ 0, bueno, A y B difieren en el coseno θ 0. ¿Eh? Y lo mismo con las constantes alfa y beta. Una era la E', o si quieren dos veces E' dividido I1 más ml cuadrado, y la beta era ¿no? era el mgl, 2 mgl sobre lo mismo, I1 más ml cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense de nuevo, el E' difiere del mgl en el coseno θ 0, entonces alfa y beta difieren en el coseno θ 0. ¿Está bien? O sea que tenemos estas dos relaciones, que B y alfa son estas. Entonces, bueno, podemos, qué sé yo, B y alfa, ¿está bien? Las podemos escribir en términos de A y beta, ¿no? Usando esta relación, entonces las reemplazamos. Recuerden que el mu2 es justamente el coseno θ 0 es mu2, ¿no? Mu, ¿está bien? El punto de arriba, digamos. El movimiento es entre mu1 y mu2 es de la condición inicial. ¿Está bien? Entonces, bueno, si reemplazando estas expresiones, así, en la expresión de f, tenemos que f se escribe de esta manera. ¿Está bien? Entonces, para nuestro caso particular, para estas condiciones particulares iniciales, la función esta mu es esta. ¿Está bien? Fíjense que, bueno, tiene un factor común global mu2 menos mu, ¿no? Lo puedo sacar acá. Entonces, bueno, esto ya me dice que uno de los ceros, creo que ya sabíamos, corresponde a mu2, ¿no? O sea, un cero de f está en θ 0, ¿eh? Que es donde empezó el movimiento y donde vuelve después de un periodo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Díganme cualquier duda que tengan, por favor. ¿Eh? Es medio pastoso, ¿no? Todo, pero bueno, hay que... Esencialmente, recuerda, no perdamos la perspectiva, estamos analizando el movimiento equivalente unidimensional, ¿no? De θ, el cabeceo, si quieren. ¿Eh? Θ punto en función de θ, que lo escribimos como mu punto en función de mu, ¿no? Así que bueno, estamos analizando eso. Entonces, bueno, para este caso ya sabemos que tiene el punto este de retorno, digamos, en mu2. Me lo está diciendo acá, que tiene un 0 en mu2. ¿Eh? Y obviamente el otro 0 va a estar en el 0, el mu1, digamos,
el punto de retorno abajo, digamos, en el θ más apartado del eje Z, está dado por el cero de esto, ¿no? Digamos el mu1 sería. Entonces, bueno, acá lo que hay que hacer es sacar la raíz de esto para calcular el mu1, ¿no? Entonces, bueno, la raíz el cero del corchete este lo da el mu1 este, ¿está bien? Una cuadrática muy simple, ¿está bien? Esto acá. Bueno, entonces, bueno, sería cuestión de poner esto, pero fíjense, acá aparece a cuadrado sobre 2 beta, ¿no? Por todos lados. O 2 veces a cuadrado sobre 2 beta, acá aparece en todos lados. Y a cuadrado sobre 2 beta es esto. Si uno vuelve a las definiciones, ¿no? Es esto de acá. Fíjense, esto es un cociente, fíjense, esto de acá es una energía potencial, ¿no? Tiene unidad de energía potencial, mg por L, ¿no? Peso por altura. ¿Está bien? Y esto, bueno, y esto de acá, bueno, si uno lo mira acá, claramente es adimensional, ¿no? Porque esto tiene que ser adimensional. Y es adimensional, ¿no? Fíjense, porque esto es un L cuadrado sobre un momento de inercia, ¿no? L sin cuadrado, el L solo sobre un momento de inercia me da un omega, una velocidad angular. Y la velocidad angular por un L, ¿no? Si el L otra vez lo pienso como I por omega, me queda I por omega, me queda un momento angular por omega cuadrado, ¿no? Y eso también es energía cinética. Entonces, fíjense, esto de acá, el cociente este, nos da una idea de una energía cinética de rotación, y esto que está acá abajo nos da una idea de energía potencial. Entonces, si quieren, esta constante dimensional que aparece acá es una medida, si quieren, de cociente de energía de rotación sobre energía potencial. ¿Está bien? Entonces, bueno, intuitivamente está claro que tendremos un movimiento del trompo conocido cuando, digamos, la energía cinética de rotación sea grande con la energía potencial. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos como el movimiento del trompo, porque ese que describimos recién, ¿por qué se genera? Bueno, habíamos visto, bueno, que obviamente si empieza con el trompo quieto, girando solo sobre su eje de simetría, si lo suelto se va a caer. ¿Está bien? Pero bueno, pero sabemos que la energía mecánica total se tiene que conservar. ¿Está bien? Y sabemos que la energía mecánica total es la energía de rotación, porque la escribimos en términos de rotación pura, porque lo hacíamos alrededor del punto O, que estaba fijo, era toda de rotación alrededor de ese punto. Entonces tenemos la energía total mecánica, es energía cinética, que es toda rotación, en ese sentido, y además la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, bueno, la conservación de la energía mecánica total me dice, bueno, que si aumenta una, disminuye la otra, ¿no? Si la energía potencial disminuye porque está cayendo, tiene que aumentar la otra. ¿Está bien? La energía cinética. Bueno, es un poco lo que está pasando, ¿no? Cuando el trompo cae, empieza a girar también alrededor de Phi. ¿Está bien? Bueno, y además es intuitivo que si la energía que tiene de rotación es muy chiquita, y la energía potencial es grande, el trompo se va a caer, ¿no? ¿Está bien? Obviamente cuando uno lo piensa, cuidado, ¿no? Porque cuando uno lo piensa en las condiciones habituales en que uno juega con los trompos, tiene el piso, digamos, o la mesa sobre la que está apoyada. Entonces, bueno, si se inclina mucho, golpea la mesa. Pero fíjense que, digamos, lo que estamos considerando acá es que el punto O está fijo. El punto O podría estar fijo, por ejemplo, si pudiera pivotear alrededor de ese punto y pudiera inclinarse todo lo que quisiera, ¿no? Que no hubiera una mesa, que simplemente estuviera fijo en el punto de contacto y el que puede pivotear libremente, ¿no? Además de girar sobre. Entonces, bueno, podría inclinarse por debajo de la horizontal, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces el movimiento podría ser una cosa rara, que baja mucho y vuelve a subir, ¿no? O sea, no se imagine el trompo solo arriba de la mesa, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero está claro entonces que si la energía cinética de rotación es grande comparada con la
la potencial, podemos esperar un movimiento bastante acotado, ¿no? ¿Está bien? Que enseguida vuelve a subir. ¿Está bien? Obviamente, ¿no? Siempre se convierte una energía en la otra, ¿no? Cuando baja, la energía potencial se convierte en energía de rotación y cuando sube, lo opuesto, ¿no? Se frena la rotación y aumenta la energía potencial, pero bueno, no hay ninguna magia, ¿no? En eso. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a estudiar, si quieren, el límite en que este número es muy grande, o sea, la energía de rotación es grande comparada con la potencial, que es el caso usual de los trompos, ¿no? Cuando funcionan más o menos como uno se los imagina, ¿está bien? O sea que este número es grande comparado con uno, ¿está bien? Entonces, fíjense, ¿no? Fíjense que lo que pasa acá, si este número es grande comparado con uno, acá aparece otra vez, este mu2 es siempre menor que uno, ¿no? Así que pues, no aporta, digamos, en cuanto a la magnitud. Entonces, bueno, no importa. Si uno mira la magnitud, fíjense, este es un número muy grande. Encima está al cuadrado. Este también es grande, pero no está al cuadrado. Es el mismo número, si quieren, o del mismo orden, pero no está al cuadrado. Así, por más que lo reste, va a seguir ganando este como un número grande. Bueno, y acá le sumo uno, así que está bien, no hay problema. Entonces, fíjense que cuando el número este es grande, el que domina es este, ¿no? O sea que la raíz está dominada por este número. Que si le saco la raíz es igual a este. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si considero el signo más, acá me aparece un número que es grande comparado con uno, al cual le estoy sumando otro número todavía más. Entonces, con lo cual el mu1 me quedaría más grande que 1, lo cual no puede ser. Ese no sería un cero que está dentro del intervalo permitido. Entonces, el único cero dentro del intervalo permitido es cuando usa el signo menos, ¿no? Cuando resto dos números grandes y la diferencia me da un número que está en la zona permitida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, ya sabemos que en estas condiciones el signo que corresponde es el signo menos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, un poco lo que está escrito acá, ¿no? Acá está hecho el desarrollo, si quieren. Si este es un número muy grande, bueno, lo saco dentro de la raíz y me queda esto. Estos números ahora son chicos, la inversa, son las inversas. Y todo puede ser un desarrollo de la raíz en términos de número que ahora es chico, ¿no? La inversa de este, básicamente. ¿Está bien? Fíjense que si hago el desarrollo de la raíz me queda esto, ¿no? El que domina acá es este, porque este es un número chico y este es un número chico también, pero del mismo orden, pero al cuadrado. Entonces este es mucho más chico que este. Entonces el que domina es este. Y la raíz de 1 menos epsilon, recuerden, es 1 menos epsilon sobre 2, que es lo que está acá. Sería 1 menos epsilon, el epsilon sería este y este es 1 menos epsilon sobre 2, la raíz de eso. ¿Está bien? O sea, el orden que queda es el término que queda de este orden. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense con lo que decíamos recién, lo que va es lo que corresponde acá, el único mu posible es para el signo menos, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, con el signo más me aparecería dos veces esto, que es un número muy grande comparado con uno. Por uno básicamente, por 1 menos epsilon. ¿Está bien? Pero fíjense que lo que pasa, ¿no? Si ahora tomo el signo menos y el desarrollo, fíjense, aparece esto menos, esto por 1, o sea, se cancela esto con esto, y el que me sobrevive es el menos esto por esto. ¿eh? Y esto por esto, menos esto por esto que me da. Se me cancela el 2 beta sobre a cuadrado sobre 2 beta se cancela, el menos también y me queda mu2. O sea que mu1 es mu2 más algo por esto, ¿no? Fíjense que este algo era de orden beta sobre a cuadrado, lo multiplico por beta sobre a cuadrado, por a cuadrado sobre beta, se me cancela un cuadrado de esto. Entonces el orden que me queda es de beta sobre a cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Entonces fíjense que finalmente lo que me queda es que mu1 es igual al mu2 más un término pequeño, ¿eh?
Lo que decíamos recién, que si está girando muy, muy rápido, el trompo se va a caer poquito. El mu2 va a estar cercano al mu1. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, recuerdan que el mu es el coseno, ¿no? O sea, cuando el tita aumenta, el mu disminuye. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, por eso el mu2 es más grande que el mu1, ¿no? Este es un número negativo. Entonces, bueno, el movimiento, el mu, va a estar entre mu1 y mu2 y va a ser cercano a mu2. Va a ser mu2 menos un épsilon, si quieren, ¿no? ¿Está bien? Llamo épsilon el apartamiento del mu respecto al mu2, ¿no? O una cosa así. Mu es mu2. ¿Está bien? Entonces, bueno, si en la ecuación, la f, ¿no? Reemplazo mu por mu2 menos épsilon y considero el épsilon pequeño. ¿Está bien? Lo reemplazo acá, mu lo escribo como mu2 menos épsilon. Fíjense, me queda esto de acá. Entonces, bueno, fíjense, acá me queda directamente épsilon, ¿no? Y acá me queda épsilon cuadrado. Queda una cosa así. Y acá, bueno, acá lo que hice es que de nuevo, al mismo orden de aproximación, acá, fíjense que acá el mu2 lo puedo aproximar por, el mu lo puedo aproximar por mu2, ¿no? ¿Está bien? Ustedes me dirán, bueno, pero acá me queda acá tengo un término de orden épsilon cuadrado. Y acá, si yo lo aproximara, el mu cuadrado lo escribo así y desarrollo, el mu cuadrado me quedaría mu2 cuadrado más épsilon cuadrado, que lo puedo tirar porque si lo multiplico por épsilon me queda un épsilon cubo. Pero me queda el doble producto, ¿no? Me queda menos 2 mu2 por épsilon. ¿Está bien? 2 mu2 por épsilon, que si lo multiplico por el épsilon este de acá, me queda un épsilon cuadrado. Que acá tengo un épsilon cuadrado. ¿Está bien? ¿Por qué no lo considero? Bueno, porque ese épsilon cuadrado, este de acá, me queda multiplicado por beta. Mientras que este épsilon cuadrado está multiplicado por a cuadrado. Y recuerdan que a cuadrado sobre beta era un número mucho más grande que 1, ¿no? ¿Eh? De hecho, el épsilon que estamos considerando es del orden este de acá. Beta sobre a cuadrado. ¿Eh? O sea que este beta por épsilon cuadrado es mucho más chico que a cuadrado por épsilon cuadrado. Entonces, por eso lo desprecié. ¿Eh? Entonces, al orden correcto de aproximación me queda así. Donde acá pongo directamente el módulo. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, bueno, el mu punto, recuerden, lo que teníamos era que mu punto cuadrado era igual a f de mu. Bueno, mu punto cuadrado, bueno, mu punto es menos épsilon, ¿no? Punto. ¿Eh? Esto es constante. Así que, bueno, mu punto cuadrado es épsilon cuadrado. Entonces, fíjense, la ecuación que queda para, para épsilon, si quieren, es esta, ¿no? Esta me da el movimiento, como cómo se está moviendo realmente el tita, ¿no? Recuerda, el mu está asociado al tita, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, y esto se puede resolver directamente, ¿no? Si uno hace, esto escribe épsilon punto, por supuesto, épsilon punto será la raíz cuadrada de esto, ¿está bien? Y épsilon punto es la derivada de épsilon respecto a t, entonces pongo de épsilon, de la diferencial de épsilon, dividido la raíz cuadrada de esto es igual a diferencial de t. Entonces puedo hacer una cuadratura, el diferencial de épsilon dividido la raíz cuadrada de esto lo integro, tiene integral, es muy simple, la raíz cuadrada de a épsilon, bueno, de una constante por épsilon más otra constante por épsilon cuadrado. La raíz de eso, bueno, tiene integral de tablas. Así que uno lo puede integrar inmediatamente, ¿está bien? Es lo que está acá, no os aburro con eso. Y además la condición inicial es que épsilon es 0, ¿no? El mu empieza en mu2. Así que, fíjense, acá tenemos la solución de esta ecuación directamente, ¿eh? Como función del tiempo. Esto me da el apartamiento, el mu, en función del tiempo, ¿eh? Entonces, fíjense que el movimiento es este. Tiene esta amplitud y es un movimiento, bueno, en la variable epsilon es un movimiento periódico, ¿no? Fíjense, la frecuencia esta del movimiento es este de acá, el A, que por definición es esto.
¿Está bien? Y fíjense además que de qué orden es esa frecuencia. Es un factor que es el cociente, esencialmente es el cociente entre los dos momentos de inercia del cuerpo. ¿Eh? Este es el I3 y este es el I1, siempre respecto de 0, ¿no? Del origen O, multiplicado por la velocidad angular inicial, que está toda en 3. Entonces fíjense que, bueno, esto si quiere, esto es del orden de 1, ¿no? El cuerpo, los momentos de esto no pueden diferir demasiado uno del otro, o sea que son del orden de 1. Si no es muy, si el cuerpo no es muy finito, por ejemplo, ¿no? Si el trompo no es muy finito. Entonces son del orden de 1. Entonces fíjense que esta frecuencia, ¿no? del movimiento de nutación, del movimiento de cabeceo, es comparable del mismo orden que la velocidad angular de rotación sobre el eje, que pensamos que es grande, ¿no? En algún sentido relativo. Entonces fíjense que el movimiento este de cabeceo tiene una frecuencia muy grande, es del mismo orden que la frecuencia de rotación alrededor del eje 3. O sea, ese movimiento es muy rápido. No es lo que estábamos imaginando ahí, cuando uno dibujaba, ¿no? Bueno, entonces, por supuesto, para el trompo rápido pasa eso. La nutación es muy pequeña, mu1 y mu2 son muy cercanos, y además esa oscilación entre mu1 y mu2 es muy rápida. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa con la velocidad de precesión, phi punto? Recuerdan, la que se generaba cuando el trompo empezó a caer. Tiene esta presión. ¿Está bien? Qué bueno que de nuevo, si escribimos en términos, ¿no? de las variables que conocemos, es esta. Recuerdan que A y B están relacionados por el coseno de θ 0, que era mu2. Así que da esto. Y esto, bueno, esto de acá es el épsilon, ¿no? Básicamente. Entonces fíjense que phi punto es A por epsilon dividido esto. Y acá, bueno, acá sí lo puedo, acá puedo de una aproximar el mu por mu2, ¿no? Está muy cercano. Entonces fíjense que el phi punto esencialmente lo puedo escribir así. ¿Está bien? El beta sobre A. Entonces fíjense que de nuevo tengo, el phi punto es una constante por algo, ¿no? Más algo, oscilante. Y esto es una oscilación muy rápida. Ya sabemos poner la velocidad de este orden. O sea, que además es muy... O sea, el hecho de que el trompo, de que el phi punto, fíjense, esta es la condición que habíamos analizado, cuando llegaba al mu2, el phi punto se hacía 0, ¿no? Justamente cuando el coseno vale 1, esto se hace 0. ¿Está bien? Cuando llega arriba, el movimiento, recuerdan, era el que habíamos visto acá, ¿no? Este. Bueno, pero piénsenlo como que efectivamente estos dos están muy cercanos entre sí y esta frecuencia es muy rápida, ¿no? La de subida y bajada. ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que tiene sentido, o sea, es considerar una velocidad promedio, un phi punto promedio, ¿no? Entre 0 y el máximo que tiene acá abajo, tiene una velocidad promedio. ¿Está bien? Y fíjense que está oscilando muy rápido entre esas dos velocidades, 0 y máxima, ¿no? Entonces, bueno, lo que uno ve básicamente es ese movimiento rápido, que es el promedio. Y el promedio, bueno, el promedio de eso es, el promedio del coseno es 0, ¿no? Oscilan más y menos 1. Y el que queda el promedio es esto, ¿no? O sea que el phi punto promedio sería beta sobre 2a. Acá. ¿Está bien? Y beta sobre 2a es, bueno, básicamente, bueno, si volvemos a las variables originales es esto, ¿no? En términos de la condición inicial y todo, ¿no? Fíjense que es una velocidad que es relativamente pequeña, ¿no? Comparado con el phi punto. Esta es la energía potencial sobre la energía cinética, básicamente. Le falta acá, para que sea una energía cinética le falta multiplicar acá por otra velocidad, ¿no? Y por una velocidad al cuadrado me da una energía cinética, ¿no? Entonces, si multiplico y divido por lo mismo, por I.0, por phi.0,
Fíjense, acá me queda phi punto cero y acá me queda la energía cinética, básicamente de rotación, ¿no? Salvo un factor medio, no importa. ¿Está bien? Entonces tengo el cociente entre la energía de rotación, la potencialidad de rotación, que habíamos dicho que era pequeño. Entonces fíjense, me queda ese cociente pequeño multiplicado por phi punto cero. Entonces me dice que este phi punto es bastante más chico que el psi punto, ¿no? O sea, es lento, el phi punto es lento comparado con psi punto. Cero. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, lo que vimos acá es un poco más cuantitativamente cómo es el movimiento del trompo particular ese, ¿no? El de la condición inicial que uno lo deja caer. ¿Está bien? Un cabeceo muy rápido y pequeño, además, de poca amplitud, con una velocidad promedio de precesión en phi, que es mucho más chica que la velocidad de rotación del trompo sobre sí mismo, ¿no? El phi punto cero. Recuerden que el phi punto, y así como cambia el phi punto, también cambia el psi punto, ¿no? El psi punto vale psi punto cero justo cuando está arriba, pero cuando va cayendo va cambiando, ¿no? Se va transformando, va pasando de psi punto a phi punto, ¿no? Y cosas así. ¿Está bien? Bueno, en la práctica, como les digo, siendo que son movimientos muy rápidos, esos son movimientos que tienen mucha fricción, ¿no? Ya sea con el aire o con el punto de contacto del trompo. Entonces, son movimientos que se frenan rápidamente, ¿no? El movimiento de nutación. Entonces, lo que uno observa en la práctica casi siempre es el movimiento propio de recesión, nada más, en un trompo rápido, ¿no? Entonces, tenemos la experiencia también nos dice que cuando el trompo se empieza a frenar mucho, cuando ya la velocidad angular no es tan grande justamente, entonces ya la energía cinética de rotación empieza a caer y no es tanto más grande que la de potencial. Ahí se empieza a notar más el movimiento, ¿no? De caída. El trompo empieza a cabecear y a girar. Y ahí se aprecia mejor, ¿no? El movimiento ese famoso de nutación. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Por favor, díganme. Fíjense que tal vez digamos, estaban esperando ustedes que usara Lagrange, pero no lo usamos, porque obviamente es mucho más simple, ¿no? Usar las conservaciones. Dado que tenemos tantas magnitudes conservadas, 3, ¿eh? Y teníamos tres coordenadas generalizadas, es mucho más práctico usar esas conservaciones, ¿no? Y pasar a un problema equivalente, ¿no? Unidimensional, que es lo que es fácil de analizar, relativamente fácil. ¿Está bien? Bueno, vemos si quieren rápido, fíjense la estabilidad del trompo. Recuerdan, habíamos estudiado el movimiento que nutaba entre dos valores de tita, ¿está bien? Tita 1 y tita 2. ¿Por qué? Bueno, porque la condición inicial era que el trompo estaba inclinado, no coincidía, ¿no? Con el eje 3 no coincidía con el eje Z, no estaba vertical. Y eso era una condición, recuerdan, para que no se anulara, lo que tenemos acá, ¿no? Tenemos acá. Ah, no, perdón, me estoy equivocando de... Bueno, sí, acá, básicamente. Que acá. Que el mu igual a 1, esto se anula. Bueno, el mu 1 menos 1 se anula esto, pero en particular en 1 se anula. Y esto, si A y B son distintos, o sea, si el trompo está inclinado, esto no se anula en 1. Pero si el trompo está vertical, A y B son iguales, L3 y LZ son lo mismo. ¿Está bien? Y entonces esto queda 1 menos mu que se anula en 1. Entonces me quedaría que phi punto, que mu 1, esto se anula en 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esto me dice inmediatamente que esa condición, cuando el trompo está vertical, A igual a B, esto tiene un 0 en mu igual a 1, o sea, tiene velocidad mu punto igual 0, ¿no? O sea, velocidad en tita 0. O sea, quiere decir que esa condición
la condición del trompo vertical girando verticalmente es una condición posible, ¿no? En la que se permanece en esa posición, no cabecea. ¿Está bien? ¿Ok? Es una solución posible. Velocidad cero igual a algo que es cero, en ese punto. O sea, se permanece en ese punto, en θ igual cero, mu igual 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, el trompo vertical, estrictamente vertical, en principio permanece girando verticalmente sin hacer otra cosa que girar sobre su propio eje. ¿Está bien? Pero bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ese movimiento puede ser inestable. ¿Está bien? Que es lo que queremos analizar. No el movimiento en sí, que es trivial, ese es el trompo parado girando siempre sobre su eje, sino más bien la estabilidad. O sea, ¿qué pasa si uno la aparta un poquitito? ¿Qué hace el trompo? Tiende a volver a su posición de giro inicial, o oscilar, digamos, cerca de esa posición, o se cae, digamos. Bueno, eso es lo que queremos estudiar. ¿Está bien? Ah, no, perdón. Lo que tenía acá, lo que quería ver acá es esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos la condición esa, el trompo vertical, inicialmente vertical, girando sobre su propio eje? Obviamente, los dos L son iguales, todo L3 y LZ son iguales, el eje 3 y el Z coinciden. Entonces, fíjense que por las condiciones, las constantes que teníamos, nos da esto, que A y B son iguales y que alfa es igual a beta. ¿Recuerdan? ¿No? Que con el trompo quieto originalmente, inclinado pero quieto, girando solo sobre su eje de simetría, las constantes diferían simplemente en el coseno de θ cero. Bueno, acá el θ cero es 0, o sea que el coseno de θ cero es 1. O sea que las constantes son iguales entre sí, ya pare. A igual a B y alfa igual a beta. Entonces, bueno, fíjense, la función en ese caso se escribe así. ¿Está bien? Se simplifica esta condición. Que por supuesto tiene como corresponde, su 0 en mu igual a 1, ¿no? En particular un 0 doble, ¿no? Pues, y el otro 0 lo tiene, bueno, acá, en este valor. Entonces, fíjense, ¿cómo puede ser esta función? Sabemos que tiene un 0 doble en 1 y tiene otro 0 acá. Esto sería el mu 1 y mu 2, que son iguales los dos a 1, y este sería el mu 3, el 0 de este. Entonces, bueno, fíjense, las posibilidades de la función esa son estas dos de acá. Tiene que tener el 0 doble acá en 1, o sea, ser de esta manera. No lo cruza en 1, pasa por 0 pero sin cruzarlo, el 0 doble. Y bueno, y después puede ser que lo cruce ya sea desde arriba, no, perdón, que llegue al 0 este desde arriba o desde abajo, ¿no? Fíjense que si el 0 doble es este, de esta manera, con la función positiva en el entorno, el mu 3 va a ser, el 0, digamos, correspondiente va a estar de este otro lado, va a ser menor que 1. Y mientras que en el otro caso va a ser al revés, ¿no? Acá. Si el 0 doble lo alcanza desde abajo, bueno, entonces el otro 0 tiene que estar en mu más grande que 1. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo sabemos cómo es eso? Bueno, nos fijamos cómo es el 0 de este, ¿no? El 0 de este, bueno, es muy simple, ¿no? El mu es a cuadrado sobre beta menos 1, ¿no? Despejándolo de acá. El mu 3 es este, a cuadrado sobre beta menos 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, el caso este, pues este depende de cómo es este valor, ¿no? A cuadrado sobre beta. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo vemos la estabilidad? Bueno, imaginemos el movimiento unidimensional equivalente, ¿no? El mu punto cuadrado igual a f de mu. ¿Está bien? ¿Y cómo lo pensamos?
¿Está bien? Bueno, fíjense, el f cuadrado muy cerca, el mu punto cuadrado es igual a f de mu, ¿no? ¿Está bien? Bueno, obviamente el trompo girando vertical es estrictamente mu punto igual a cero, ¿no? No hay movimiento, o sea, está justo acá abajo, ¿no? ¿Está bien? O bueno, en este caso estaría acá. ¿Está bien? Bueno, pero fíjense, cuando pensamos en el movimiento unidimensional en términos, por ejemplo, de un potencial efectivo, tenemos que sería mu punto cuadrado más el potencial efectivo igual a cero, ¿no? El potencial efectivo sería menos Fm. O sea, sería esto cambiado de signo. O sea, tendría una cosa dibujada así, ¿no? Al revés. Esto sería así. En el entorno de uno sería así. El potencial efectivo sería así. Y acá en el entorno de uno el potencial efectivo sería así. ¿Eh? Entonces, bueno, fíjense cómo sería la estabilidad del movimiento. ¿Cómo la veríamos? Y es relativamente fácil, ¿no? Imagínense que tenemos que el potencial fuera así. Potencial efectivo entonces sería al revés, sería así. Entonces, fíjense, un movimiento, si un pequeño apartamiento alrededor del 1 haría un movimiento limitado dentro del potencial, ¿no? Tendría los puntos de retorno muy cercanos, tendría un potencial. ¿Eh? Mientras que de esta otra manera tendría un potencial que es inestable, ¿no? Que cuando uno se aparta, es como que está en la cima del potencial. Acá está en la base del potencial. ¿Eh? Efectivo, el movimiento. Entonces, bueno, entonces uno puede ver en ese sentido que el movimiento de esta manera sería estable, ¿no? Lo que está acá. Lo que decimos acá, ¿no? Acá está hecho. Esto, ¿no? Lo que decíamos acá. Como son las dos posibles F. ¿Está bien? Entonces, bueno, de estos dos, el que tiene un potencial efectivo con la forma correcta para hacer estabilidad, o sea que el movimiento sea en la base del potencial efectivo, sería este, ¿no? Este estaría en la cima del potencial efectivo, ¿no? Entonces, bueno, el estable sería este, el que tiene que le corresponde un mu mayor que 1, ¿no? El mu 3 mayor que 1. ¿Está bien? El 0. Bueno, y el mu 3 que era este, mayor que 1. Bueno, en términos de las constantes es esto de acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto será mayor que 1, obviamente, cuando esto acá sea mayor que 2, ¿no? O sea, la condición es que esto de acá sea mayor que 2 para que el movimiento sea estable, lo que está escrito acá, ¿no? Entonces, fíjense que eso establece, por ejemplo, una velocidad, que la velocidad no puede ser muy chica, la velocidad de rotación sobre su propio eje. ¿Mm? Si uno despeja cuando esto se hace exactamente igual a 2, tiene una velocidad crítica, ¿eh? Por debajo de la cual este número es menor que 2, y entonces el movimiento sería inestable, ¿no? Bueno, numéricamente tiene que ver con los momentos de inercia, bueno, y la energía potencial, ¿no? Es una relación siempre entre energía cinética y potencial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando la rotación es muy baja, muy chiquita, la velocidad es suficientemente pequeña, bueno, el trompo es inestable, ¿no? Es lo que ya sabemos también, ¿no? De la experiencia. Cuando el trompo termina frenándose, su velocidad de rotación sobre su eje es suficientemente chica, bueno, empieza a caer, ¿no? Se aparta de... ¿Está bien? Está claro. Entonces, un poquito el estudio de la dinámica. ¿Está bien? Coméntenme cualquier duda que tengan, por favor, ¿eh? Díganmelo en voz alta porque no estoy viendo el chat, ¿eh? Así que... Bueno, redondeamos si quieren con un análisis más o menos
rápido del giróscopo. ¿Está bien? ¿Qué se entiende por un giróscopo? Bueno, esencialmente es un trompo, ¿no? Creo que está mejor dibujado acá. Acá. Es un trompo, si quieren, o un objeto pesado, digamos, con simetría de revolución, ¿está bien? Con mucha masa, digamos, para que tenga un momento de inercia relativamente alto, ¿está bien? Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que esencialmente está articulado, o sea, se puede mover libremente alrededor de su propio centro de masa, ¿está bien? O sea, bueno, lo cual al principio me dice difícil, ¿no? Lo tengo que dejar moverse libremente alrededor de su centro de masa. ¿Está bien? Bueno, eso se puede hacer con acoplamientos especiales, ¿no? El acoplamiento cardánico, ¿está bien? Conocido, que después vemos alguna vez. O si quiere una cosa más fácil, uno pone esto lo pone con su eje, girando, digamos, con un motorcito si quieren, girando adentro de una esfera hueca, ¿está bien? Y la esfera hueca la pone adentro de otra esfera, flotando, digamos, con un poquito de líquido entre las dos esferas, flotando libremente, ¿no? Entonces, fíjense que el centro de masa está en el centro, ¿no? O sea, con las esferas, el movimiento solo es posible alrededor del centro de masa. Y es libre, además. ¿eh? Si hay muy poca fricción entre las dos esferas, con el líquido intermedio, fíjense, tenemos un movimiento libre. Esto se puede orientar de cualquier manera y solo se pivotea, digamos, alrededor del centro de masa. ¿Está bien? Esa es una forma, si quieren, fácil de imaginar. Y si no, bueno, está lo que llama, lo que dije, el acoplamiento cardánico, ¿no? Que hay, digamos, tenemos un aro al que está montado el eje, ¿está bien? Y ese aro además está montado, digamos, con un eje perpendicular alrededor de otro aro, ¿no? Entonces tiene una doble libertad, triple, si quieren, porque el cuerpo gira alrededor de su propio eje, ¿está bien? Y es ese que además puede girar alrededor del aro, y ese aro gira alrededor del otro aro libremente, ¿no? Entonces tiene todos los movimientos posibles de giro. Es más simple mecánicamente, ¿no? Bueno, no importa eso. Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es, ¿qué es lo interesante del giróscopo este, en particular, que nos va a interesar a nosotros? Es el hecho de que tiende su eje de movimiento, su eje de simetría, alrededor del cual está rotando rápidamente, tiende a alinearse con el eje de rotación de la Tierra. ¿eh? Bueno, de la Tierra o de cualquier sistema rotante en el que esté. Por ejemplo, si está, digamos, montado arriba de un vehículo que se traslada, bueno, cada vez que el vehículo rota, bueno, tiende a alinearse también con la dirección de rotación del vehículo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo se produce eso? Vamos a estudiarlo, por ejemplo, por el caso de la Tierra, lo que se llama la brújula giroscópica, ¿no? El hecho de que apunta al norte. Además, tiene la ventaja de apuntar al verdadero norte, no al magnético, ¿no? ¿Está bien? La dirección siempre es del giro verdadero. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, hay dos formas de verlo. Esencialmente está, bueno, la forma, si quieren, más dinámica es estudiar las fuerzas que actúan. Fíjense, en el sistema rotante las fuerzas que actúan sobre este objeto son las fuerzas de inercia, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que el peso no genera ningún torque, pues justamente la condición de que está pivoteado sobre su centro de masa hace que el peso no genere ningún torque, no cambie, no sirva para cambiar la velocidad de rotación. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué hace que cambie la velocidad de rotación o equivalentemente su orientación? Bueno, la fuerza de inercia. ¿Está bien? La fuerza de inercia, por ejemplo, si el sistema es puramente rotante,
¿Está bien? Tenemos obviamente ¿no? la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Entonces, bueno, uno lo puede ver de distintas maneras. Por ejemplo, uno puede ver que, por ejemplo, la fuerza de Coriolis genera un torque, efectivamente, sobre, sobre el, sobre el giróscopo. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? Cómo tiene que ver, ¿no? La velocidad de rotación, la velocidad, si quieren, la velocidad con que se traslada cualquier punto del giróscopo debido a su rotación. ¿Está bien? Esa interactúa, digamos, tiene el famoso, menos, ¿no? El 2 veces omega por la velocidad de traslación, que me da la fuerza de Coriolis, ¿está bien? El omega será, por supuesto, el omega de la Tierra, ¿no? ¿Está bien? Por la velocidad de traslación, que está dada por cómo está girando, ¿no? Se traslada porque está girando, ¿está bien? Sobre sí mismo. Entonces tenemos una velocidad de traslación debido al giro del giróscopo y la velocidad de rotación del sistema no inercial, que me da la fuerza de Coriolis, el omega, producto vectorial, la velocidad de traslación, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, cada una de las fuerzas sobre cada uno de los elementos estos genera un torque respecto, por ejemplo, del centro de la Tierra. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque las velocidades pueden ser iguales en magnitud si quieren, pero primero tienen distintas orientaciones y además están a distintas distancias de la Tierra, del centro de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, bueno, los torques van a ser distintos y bueno, cuando lo sumo todo, eventualmente voy a tener un torque. Bueno, y es esencialmente ese torque el que tiende a alinear el giróscopo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, uno lo puede ver por el lado de los torques. Eso, si quieren, está hecho no lo voy a mostrar explícitamente, está hecho en los apuntes. El apunte de mecánica está hecho así, en términos de torque, ¿eh? Para comprenderlo así. Pero si quieren, acá usamos una forma más simple, que es directamente usar el potencial que ya conocemos para sistemas no inerciales, ¿no? Sabemos que cuando tenemos sistemas no inerciales podemos escribir un potencial asociado a eso, ¿no? ¿Está bien? Que incluía tanto términos de Coriolis como de fuerza centrífuga. ¿Mm? E incluso también si hasta podía variar el omega, ¿no? La fuerza de Euler, ¿no? Era genérico. Bueno, pero si lo recuerdo, se escribía así. Este era el potencial. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá nuestro sistema rotante, el sistema de la Tierra, bueno, si tomamos un sistema fijo a la Tierra, ¿no? Con un eje Z, digamos, la dirección del eje de rotación, bueno, y el resto así. Bueno, la posición de cualquier punto de las masas que comprenden el giróscopo, ¿eh? Las MI, las llamamos de nuevo, las pensamos como masitas discretas, están en una posición XY respecto de la Tierra, ¿no? Bueno, por supuesto usamos lo de siempre, ¿no? La posición XY la escribimos como la posición del centro de masa más un RI, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, tenemos que X punto Y, bueno, será R punto Y. El centro de masa, recuerden, en nuestro sistema no inercial está quieto, ¿no? ¿Está bien? Pivotea alrededor de ese punto. Y fijo. Entonces, bueno, fíjense, estas serían la velocidad, ¿no? X punto Y, entonces, bueno, este no aporta, queda R punto Y. Y R punto Y tiene solamente el término de rotación, ¿no? ¿Está bien? El centro de masa está quieto. Así que eso me va a poner R. Entonces, bueno, uno va acá, donde dice XY, pone esto, donde dice R punto Y, pone esto. ¿Está bien? Fíjense, queda esto, ¿no? Necesitamos esto, bueno, lo escribimos así, hacemos este producto. Y bueno, y usando que cuando hacemos este producto, los términos que son lineales en RI,
términos que son este por RI, o este por este RI, ¿no? Dan 0 cuando lo sumo sobre todas las masas, porque justamente la condición del centro de masa, ¿no? Estamos midiendo los R respecto al centro de masa, de manera que la sumatoria de esta tiene que dar 0, ¿no? Entonces, bueno, los términos lineales en RI que vienen de acá dan 0, y entonces queda solo el término cuadrático, este, y el término cuadrático este. Bueno, pero este de acá, fíjense que es constante, ¿no? Acá simplemente la suma es m por esto, que es una constante. O sea que, afortunadamente, ¿no? Toda esta distancia enorme que aparecía del centro de la Tierra al centro de masa del giróscopo, no aporta el potencial, ¿no? Aporta una constante, quiero decir. O sea que no importa para la dinámica. ¿Está bien? Así que este término de acá, simplemente queda el omega por el R, este de acá con R.I. ¿Eh? Que es este de acá. La constante esta la puedo dejar. Mientras que el otro término, que era este, bueno, si uno hace lo mismo, ¿está bien? Reparte acá, escribe así, y este lo escribe como lo que es. Fíjense, el término que contiene este, ¿está bien? Cuando después está multiplicado por este RI, me queda el RI lineal, al sumarlo con los MI me da 0. Y lo mismo a este, ¿no? Si este de acá con este, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que entonces este de acá no contribuye. ¿Está bien? Me queda este con este nada más. Con estos dos, así. Bueno, y de nuevo acá este producto escalar de estos dos vectores, hago los trucos habituales, ¿no? Que ya lo habíamos hecho para este mismo tema, ¿no? Lo escribimos esto como un producto, como un producto triple, ¿no? Tomamos uno de estos como un producto y tenemos el producto escalar con un producto vectorial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, el producto triple S lo puedo permutar cíclicamente, ¿no? Este y este otro término como un todo, lo puedo permutar. Entonces paso este para acá y el omega para afuera, ¿no? Me queda esto. Me queda así. Bueno, y acá tengo este doble producto vectorial, uso el vaca menos caballos, me queda esta expresión de acá. ¿Está bien? Qué bueno, nos va a hacer aparecer el bien conocido ya, término este, que cuando lo sumemos sobre todas las masas, nos va a dar el momento de inercia, ¿no? El tensor de inercia. O sea, cuando hacemos esta cuenta y sumamos sobre todas las masas, nos queda este objeto. O sea, fíjense, nos queda finalmente eso. Bueno, y este otro de acá, ¿está bien? Este nos queda todavía ¿no? De nuevo, este lo podemos escribir como el producto escalar de consigo mismo, el módulo al cuadrado, ¿está bien? Y acá hacemos exactamente lo mismo, usamos, ¿no? Este producto, lo pensamos como un producto triple, ¿está bien? Pasamos un omega afuera, nos queda RI, ¿no? Y usamos de nuevo el vaca menos caballo, da exactamente lo mismo. De hecho, es exactamente igual, análogo al que hicimos recién, solo que en lugar de ser el omega grande, es el omega chico, ¿no? El que aparece, básicamente. Así que la cuenta se puede hacer de uno igual. Entonces el otro término queda así. Recuerden, acá estamos sumando sobre los índices repetidos, ¿no? Convención de Einstein. O si lo quieren pensar como matriz, es el producto matricial, ¿no? De uno traspuesto por I por el otro sin trasponer. Bueno, entonces si quieren el potencial, fíjense cómo quedó. Cuando sumó los dos términos. Quedó así. O sea que el potencial de inercia, si quieren, de la fuerza de inercia, se escribe así. Bueno, acá saco factor común, ¿no? Lo que hay.
Entonces, bueno, con esto escribimos el potencial de inercia. Una consideración, y fíjense, este sería el omega chiquito, es el de la Tierra, ¿no? Y este es el omega con que está la velocidad angular del giróscopo. ¿Está bien? Fíjense que obviamente el giróscopo gira, hace muchísimas miles o decenas de miles de revoluciones por minuto, ¿no? Mientras que la Tierra da una sola revolución cada 24 horas más o menos. ¿Está bien? Así que obviamente este es muchísimo más chico que esto, ¿no? O sea que en general es despreciable. O sea, si quieren, el término este es mucho más chico que este, ¿no? Este es el que está asociado a la centrífuga y este es el que está asociado a Coriolis, ¿eh? O sea que el que gana es Coriolis, básicamente. La fuerza centrífuga también tiene digamos, su efecto, pero es mucho más chico que la fuerza de Coriolis, ¿no? O sea, esencialmente el que domina la alineación del giróscopo es la fuerza de Coriolis. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, el potencial quedaría así, si despreciamos ya el término este, frente a este, que escrito, como les decía, en forma matricial, tal vez un poco más intuitiva, es así, ¿no? O bueno, ups, perdón. Escrito nos queda así, ¿no? Escrito desarrollado. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos la forma de escribirlo. Ahora, bueno, tenemos que escribirlo en las componentes, ¿no? Fíjense, el omega, el de la Tierra, tiene su dirección, es la dirección del eje de la Tierra, Z, lo hemos elegido. ¿Está bien? Bueno, y el giróscopo esencialmente está girando sobre su eje 3, ¿no? Con sí punto. ¿Está bien? Esa es la gran velocidad, la velocidad grande es esa. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos que hacer este producto, el omega chico por el omega grande. El omega chico solo tiene componente Z, ¿vale? El omega y este tiene solo componente 3, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, acá tenemos el producto de los dos omega entre sí, cada uno multiplicado por el correspondiente momento de inercia. ¿Está bien? Bueno, y acá, digamos, el omega 3, el que es distinto de 0 es este, ¿no? ¿Está bien? Tenemos todo el giro en la dirección 3, no hay otro. Entonces, bueno, omega 2 y omega 1 son 0, así que estos no están. Y queda ahí 3, el omega 3, que es psi punto, ¿no? Por la componente 3 de la Tierra, que es simplemente la proyección de z sobre 3, ¿no? Que es coseno tita. Así que queda de esta manera, ¿no? Y 3 psi punto, y la proyección, el omega 3 de la Tierra es omega coseno tita. Fíjense, este sería el potencial correspondiente a un giróscopo girando rápidamente e inclinado a un ángulo tita respecto del eje vertical de rotación de la Tierra. ¿Está bien? Bueno, y fíjense cómo sería, ¿no? Si uno lo dibuja es así. Bueno, entonces claramente es un potencial que es atractivo hacia su base, ¿no? ¿Está bien? En general, si quieren, si uno lo puede pensar, rápido como que, esencialmente como que si el giróscopo, digamos, lo dejamos libre de moverse, va a tender a alinearse. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer esencialmente, si se conserva su energía total, es oscilar, digamos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá lo dibujé. Recuerden que el tita si bien está limitado, ¿no? Entre 0 y pi, en la inclinación. ¿Está bien? También el tita corresponde para ir al otro lado, ¿no? Digamos. Numéricamente está limitado, pero esencialmente lo que diría esto seguiría moviéndose, ¿no? O si quieren lo pueden pensar también como que rebota acá, es lo mismo, ¿no? Si consideran siempre el tita positivo, aun cuando se está moviendo para el otro lado, consideran que se está moviendo tita positivo. Así que bueno, lo que tendríamos sería un giróscopo libre, sin ningún rozamiento ni nada, digamos, que cuando está inclinado inicialmente, estaría por acá. Entonces, bueno, empieza el torque, digamos, de Coriolis,
hace que cambie el tita, entonces tiene que empezar a mover así. Dado que este es el potencial, el movimiento sería un movimiento limitado por este potencial, ¿está bien? Y de vuelta, tipo en tita, ¿no? Obviamente va a haber pequeñas generaciones de velocidad angular, pero esencialmente como esto es muy grande, bueno, esencialmente el que va a dominar es este, ¿no? O sea que va a ser siempre, a pesar de que se mueva el giróscopo, esencialmente va a ser así el potencial, ¿está bien? Así que tendría un movimiento antita, un cabeceo, digamos. Pero ¿qué pasa? Basta que tenga un poco de fricción, una pequeña fricción, que esa fricción esencialmente lo que va a hacer es que el movimiento lo va a parar donde, bueno, el mínimo del potencial, ¿no? Cuando llega al mínimo del potencial va a quedarse ahí, si hay fricción. ¿Está bien? Va a caer al mínimo, si bien. Entonces, bueno, va a quedar alineado, θ igual 0, va a quedar alineado con el eje de rotación de la Tierra. ¿Está bien? Si quieren. Dinámicamente el que hace eso, el que genera esa rotación es la fuerza de Coriolis, ¿no? Analizado en un sistema rotante, ¿no? Pero en términos de energía, si quieren, uno lo puede pensar así. Bueno, esto más o menos completa el todo. Ya se nos pasó, casi llegamos. Bueno, estamos ya en tiempo, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? No. ¿Quién lo podemos discutir la próxima? Cualquier problema. Vuelvan a revisar las cosas y discutimos la próxima. Bueno, entonces, Paulina, veo que estás presente. Sí, ¿Qué tal? acá ¿Cómo estoy. estás? Bueno, ¿Cómo estás, Fernando? ¿Todo bien, bien? estamos bien, gracias. ¿Vos bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tenés que dar vos hoy clase? No, hoy no me Ah, toca. Me tocó la vez pasada. Hoy no me toca. está bien, bueno, pero en todo caso te paso a vos el... Dale, sí, haceme host y, Sí, y después yo los hosteo. ahí está. Ahí está. Y ahora, bueno, yo me voy como host. Dale. Eh, Bueno, espera, nos vemos así. Ahí está. Sí me pasa lo mismo. ¿Puedo salir sin arruinar todo? Siendo Creería que host, sí. siendo host, sí, ¿no? No hay problema. Creería que sí, pues ya me cohosteaste. Ah, perfecto, bueno. Bueno, entonces, suerte. Nos vemos, suerte. Nos vemos, Fernando. Buen fin de semana. Chao, chao, buen fin de. Gracias.